Buenas noches, mi nombre es Berenice Zúñiga y yo les voy a hablar del tema de la cóclea y los microcircuitos cerebrales involucrados. Entonces, vamos a comenzar hablando en general de cómo son los microcircuitos de la cóclea en los mamíferos. Primero hay que decir que son distintos a los circuitos del resto del sistema nervioso, ya que este tipo de circuitos, los de la cóclea, realizan interacciones de tipo electromecánica y también mecánico. Se trata de sistemas de retroalimentación cuya función es facilitar la alta frecuencia, la extrema sensibilidad y el funcionamiento selectivo de los componentes hidromecánicos de la cóclea. A continuación, vamos a fijarnos en un esquema que lo que nos interesa es aquí donde está señalando el puntero. Estamos haciendo un zoom de esta parte de la cóclea y estamos viendo a nivel micro cómo es que se conforma. Primero vamos a hablar de estas abreviaciones. Para empezar, cuando hablamos de IHC, estamos hablando de las células ciliadas internas. Cuando hablamos de OHC, estamos hablando de las células ciliadas externas. Cuando hablamos de TM, estamos hablando de la membrana tectorial. Cuando hablamos de OC, estamos refiriéndonos al órgano de Corti. Y finalmente, cuando vemos las letras BM, estamos hablando de la membrana basilar. Es muy importante que tengan este esquema presente a lo largo de la siguiente exposición, porque nos vamos a estar refiriendo constantemente a todos estos componentes de la cóclea. Entonces, sigamos para referirnos a cuál es el receptor sensorial de la cóclea. Estamos hablando de las células ciliadas. Estas, como vimos anteriormente, estas son las células ciliadas externas, estas son las internas. Como pueden ver, las externas son estos pelitos que están aquí, para que los tengan presentes. Ahora, estas células ciliadas son epiteliales polarizadas y hay de dos tipos. Como ya veíamos, están las ciliadas interiores, que son igual a las del resto de los mamíferos y reciben el 95% de las inervaciones aferentes. Entonces, tenemos también las células ciliadas exteriores, que tienen además funciones motoras. Ahora, vamos a referirnos a cómo es que trabajan estas células ciliadas. Hacia la punta de estos pelitos que ya vimos, existen estos canales mecánico-transductores que se abrevian MET. Entonces, estos canales mecánicos necesitan utilizar potasio, ya que este despolariza a las células ciliadas externas. También utilizan calcio, ya que facilita la regulación de las funciones locales. Y estos canales mecánicos realizan dos procesos motores. El primero de ellos es la interacción de la miosina actina en los estereocilios. Y el segundo proceso que realizan es una retroalimentación mecánica de la célula ciliar con su entorno. Para que sucedan estos procesos, depende de que millones de células atraviesen la membrana y que se presente la proteína motora prestina. Ahora, vamos a referirnos a cómo es este proceso de retroalimentación mecánica de estas células ciliares hacia estos lugares de los que habíamos hablado, que como recuerdan, BM era la membrana basiliar, OC es el órgano de Corti y TM es la membrana tectorial. Entonces, este es un esquema en donde P nos está indicando el gradiente de presión a través del que pasa la partición coclear. X es una variable de la presión
que modifica lo que recabaron las células ciliadas externas. Como pueden ver, aquí está presentado OHC, que son las células ciliadas externas. Aquí está IHC, que son las ciliadas internas. Aquí tenemos TW, que es prácticamente la estimulación que va a ir, que va a provocarse en las células ciliadas internas. Como vemos, hay una estimulación hacia las células ciliadas internas y hay una respuesta en el sistema nervioso central que va a regresar hacia las células externas. Vamos a hablar más específicamente de estas dos cosas, LOCB, MOCB, en la siguiente lámina, para que quede todo claro. Después de lo que ya mencionábamos, que entra un estímulo desde el exterior hacia el interior, debe de haber una respuesta. Las posibles respuestas que pueden haber van a tener diversos orígenes celulares. Primera posibilidad es que venga una respuesta desde la rama lateral, que se abrevia como LOCB. Es decir, se realiza una sinapsis axodendrítica aferente con las células ciliales externas. Si la respuesta viniera de la zona medial, MOC, se realiza entonces una sinapsis en la parte inferior de las células ciliales internas y se administran colinérgicos. Para que sea posible esto, tiene que haber una interacción de potasio, de calcio y de los receptores nicotínicos de acetilcolina. Entonces vamos a regresar a la lámina anterior para ver si queda más claro. Hay un estímulo que está mediado por variables de la presión, variables que van a tener una estimulación hacia las células ciliales internas. Va a haber un transporte de esta información hacia el sistema nervioso, va a haber respuestas en diferentes regiones del cerebro, dependiendo de en cuál región se dé. Entonces hablamos de que va a ser diferente el tipo de conexión y el tipo de químico que se utilice, y vamos a terminar teniendo una respuesta en las células ciliales externas. Espero que haya quedado claro y les agradezco su presencia.